Y bien, estamos con Ricardo Martínez Rico. Él ha sido viceministro de Hacienda y Economía de España en la época del gobierno de Aznar, me parece. Correcto. Efectivamente. Pero además es colaborador cercano del actual ministro de Economía de España, según parece, ¿no? Que no es del PP, sino del PSOE, ¿o no? Bueno, ya fue secretario de Estado también de Economía en la etapa de Aznar. Ah, no, claro, estamos en la época de Rajoy. Sí, y un magnífico profesional además. De acuerdo. Bueno, rápidamente España. ¿Cómo está España? ¿Está saliendo o no está saliendo de la crisis? España está saliendo, sí. España está saliendo. Lleva ya unos meses que después de hacer unas reformas muy profundas, unas reformas intensas, está ya con crecimientos positivos. Crecimientos suaves todavía, pero positivos. 0.1%, ese es un error estadístico. Fíjese, eso es Europa. Pero venimos de una recesión muy profunda. Venimos de 3, 4, 5 años en donde el producto ha decrecido. En el 2012, en el 2013, la reducción del producto fue de -1,2, -1,4. Entonces, que en estos dos últimos trimestres, porque hay ya cifras de los últimos trimestres, que el crecimiento sea positivo. Ya salieron de la recesión, entonces. Eso es una novedad, esa es una novedad importante. Claro. Es un crecimiento pequeño, pero existe mucha coincidencia también con los organismos internacionales en que es un crecimiento sostenido y que puede estar en torno al 1% en este año 2014. O sea que hay, digamos, solidez en este crecimiento. Hay solidez, sí, hay solidez porque se han hecho reformas muy profundas. Se han hecho reformas en el sistema financiero. Fíjese que venimos de una burbuja de crédito, venimos de un proceso de consolidación muy importante en el sector financiero, de una reestructuración de cajas de ahorro, de una cierta reducción del crédito, es decir, reducción y reforma del sistema financiero, una reforma importante del sector público también. Venimos de un déficit del 11%, y todavía el déficit, en las últimas cifras, parece que están en torno al 6,5%, cifra alta, pero en clara tendencia a la reducción, y luego también una reforma laboral muy importante. Usted lo mencionaba antes, una reforma laboral que ha hecho a nuestra economía mucho más flexible, una reforma laboral que ha sido muy bien valorada internacionalmente por los grandes inversores, la industria del automóvil, la industria de la energía, la industria de los bienes de equipo, ha valorado extraordinariamente bien esta reforma. ¿En qué ha consistido la reforma laboral? Pues ha consistido en dar mucha más flexibilidad a las empresas, a adaptarse a situaciones económicas tan difíciles. Claro. Nosotros venimos de un periodo en donde la rigidez laboral, en un momento de reestructuración, las empresas lo que decidían era reducir el empleo. Claro. La reforma laboral que ha permitido dar mucha más flexibilidad. Entonces, en una situación difícil, las empresas y los trabajadores negocian condiciones mucho más ajustadas a las dificultades del momento. Claro. Ajustan salarios, mejoran la productividad, mejoran la movilidad de sus trabajadores. Si tienen que cerrar una fábrica en un sitio de España y en cambio tienen más capacidad productiva en otro, permite la movilidad. Es decir, da más flexibilidad. Y esa ha sido muy bien valorada en España y fuera. Y por eso pensamos que incluso con este crecimiento todavía bajo, pues los datos de empleo poco a poco empiezan a mejorar. ¿Están mejorando ya también? Empiezan a mejorar. Empiezan a mejorar. Partimos de una base muy difícil. Claro. Partimos de un desempleo muy alto. Sí, pues, ¿no? En el caso de los jóvenes, como de 50%. En general, ¿no? La tasa de desempleo en España ahora mismo está en torno al 26%. Es una tasa. ¿Y qué hace la gente para sobrevivir? Muy difícil. Tienen el subsidio del... Bueno, por una parte ya sabe que tenemos un mecanismo de prestación por desempleo, de subsidio, como usted dice, que dura un cierto tiempo. Y luego en España también la familia ya sabe que juega un papel muy importante. Claro. Y luego, que me ha pasado aquí en Perú, en otros viajes en la región, muchos jóvenes españoles están encontrando oportunidades fuera de España. Acá están viniendo muchos, ¿no? Pero me imagino que están yendo a otros países de América. Están viniendo aquí, están yendo a Colombia, vengo de Colombia ahora, están yendo a Alemania, jóvenes con buena cualificación, jóvenes que entran en la industria, jóvenes que trabajan o en empresas, por ejemplo, peruanas, o trabajan para empresas españolas en el Perú.
esas empresas se han internacionalizado. Esa ha sido una de las grandes lecciones, de las lecciones positivas de esta crisis para las empresas españolas. Las que habían hecho un gran esfuerzo de salir al exterior, de invertir en el exterior, de ser competitivas en el exterior, pues ahora mismo, por ejemplo, a nuestros jóvenes les ofrecen oportunidades aquí que en España no pueden ofrecerles. Interesante. Bueno, ¿y cómo ve usted viene con cierta frecuencia al Perú, en fin, usted es asesor de inversiones, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo ve digamos, el clima de inversiones en el país, la posibilidad de desarrollar proyectos, sí. En fin, ahora teníamos una tasa de crecimiento que no quisiéramos resignarnos a que se quede en 5%, claro, pero a usted que viene de 0.1, eso le debe parecer una cosa extraordinaria, pero... Fíjese lo que nos parece a nosotros, esas tasas de crecimiento, además tan sostenidas en el tiempo, como están ya teniendo ustedes. Sí, pues, pero podríamos crecer pues al 7%, por ejemplo, si es que realmente hubiese mucho más, no sé, hubiesen reformas más profundas, se flexibilizaran las cosas, los mercados laborales, o se simplificaran los trámites y los permisos. En fin, ¿cómo ve usted el panorama para la inversión? En general, como dice usted, positivo, en general, muy positivo. Y está ocurriendo en unas partes de la región, pues en Perú, uno de los lugares más privilegiados, donde se está viendo ese crecimiento basado también en la estabilidad macroeconómica. De los precios, en el manejo del tipo de cambio, en el manejo de las finanzas públicas. Dicho lo cual, son crecimientos muy importantes, pero en donde, como inversores, muchas veces notamos que hay proyectos que tardan en desarrollarse, y probablemente esos proyectos son los que coadyuvarían precisamente a ese desarrollo de un crecimiento mayor, en materia de infraestructuras, en materia de energía. Usted hablaba de las normas laborales. Nosotros venimos de un mercado laboral muy rígido y la lección es que un mercado laboral rígido impide el crecimiento. Claro. Es decir, que todo ese tipo de reformas en agilizar procesos, en permitir al inversor ser abiertos a la inversión. Nosotros somos un país muy abierto a la inversión y eso no impide que también las empresas españolas se desarrollen o que las empresas peruanas se desarrollen. Es más, cuanto más abierto el país, más músculo tienen las empresas, más capacidad de crecer tienen las empresas, claro. Más proyectos se desarrollan, más crece, claro, el producto y más oportunidades hay para todos. Pero para eso, una economía flexible, el mundo es muy abierto y estamos todos compitiendo en el mundo. Y sus empresas compiten aquí y compiten fuera, empiezan a competir fuera. La experiencia también de sectores y de empresas punteras peruanas es que también empiezan a competir fuera, empiezan a llegar a España también. Empieza a haber proyectos de empresas y de capital peruano que también se están localizando en España, que están viendo que hay oportunidades en España, en el sector financiero, en energía, en el inmobiliario, que es una de las áreas donde empieza a haber otra vez crecimiento. Eso son noticias muy buenas. Eso refleja también que las empresas de este país han ganado músculo, se han ido haciendo cada vez más competitivas. Cuanto más flexible sea el país, más músculo tendrán y más posibilidades tendrán de salir fuera, claro. Sí, esa es una de las novedades, digamos, de los últimos 15 años. El Perú está... ahora hay transnacionales peruanas, por llamarlo así, claro, eso no son pues gigantescas a nivel global, ¿no? Pero ya están presentes en muchos países, efectivamente. Pero usted diría, si usted tuviera que hacer recomendaciones, ¿qué recomendaciones haría para, digamos, facilitar aún más la inversión? No es fácil hacer recomendaciones. Lo que sí que vemos de la experiencia de estos proyectos, de la experiencia de los inversores, de cómo está evolucionando el Perú, es que precisamente esta estrategia de apertura, esta estrategia de mayor flexibilidad, es una estrategia exitosa en todos los países. Y si es exitosa en todos los países, pues seguro que también en el Perú. El Perú compite y compite muy bien con los países de su entorno y en una economía cada vez más globalizada, en sectores, como usted sabe muy bien, de energía, de industria agroalimentaria. Claro, cuanto más
teniendo balanceada la economía como la tiene el Perú, teniendo balanceados los números de la macroeconomía. A nosotros nos gusta hablar mucho de la macroeconomía, claro, sí, bueno, pero la macroeconomía es la suma de las pequeñas economías de cada uno de nosotros. Teniéndola balanceada, lo importante es que esos proyectos vayan avanzando. ¿Y usted no perciben que hay mucha demora? Aquí se ve, bueno, por lo menos las informaciones señalan que en petróleo, por ejemplo, hay muchísimos proyectos que están paralizados por razones, porque los trámites ambientales o por otras razones, en minería también, en fin, bueno, para no hablar de la infraestructura, hay cosas, no sé, pues la carretera Ica, la doble pista Ica, hace años que debió hacerse y no sale porque el ministerio no es capaz de firmar o llegar a una adenda con la empresa concesionaria, claro. Y los funcionarios no toman decisiones porque se mueren de miedo. En fin, usted probablemente no pueda ser crítico porque es español y está en el Perú, pero tiene que serlo porque tiene que ayudarnos Soy español y hemos atravesado una etapa muy difícil, como usted dice, ¿eh? A nosotros nos pasó también, fíjese que nosotros en infraestructura recibimos muchos fondos en su momento, hace 10 años, de la Unión Europea, y se nos decía que estábamos siendo muy lentos en ejecutar proyectos, y lo estábamos siendo. ¿Por qué? Porque todos esos procesos llevan un aprendizaje, armar proyectos, estructurar proyectos. Ustedes están desarrollando muchos proyectos en colaboración pública-privada, lo cual es también muy atractivo. El aunar intereses, el que los estudios de mercado se hagan, todo eso lleva tiempo, por supuesto. ¿Que el aprendizaje se está produciendo? Sí. ¿Que a todos nos gustaría que fuera más rápido? ¿Que se superaran las dificultades técnicas? ¿Que los temas medioambientales no fueran conflictivos? Claro, por supuesto. Y yo creo que a los primeros que le interesa es al propio Perú, porque cuanto más avancen estos proyectos de infraestructura, de energía, más competitivo, usted hablaba antes de la competitividad del país, más competitivos serán sus productos. Antes saldrán por sus puertos los productos, antes podrán llegar a los mercados del Pacífico o Asia, como ustedes están exportando. Antes podrán exportarse por toda la región. Claro, todo eso yo creo que es lo más relevante para que el Perú siga creciendo y siga creciendo con fuerza. Fíjese que ustedes están superando esta crisis de los mercados con estabilidad, y eso en estos tiempos otros países del entorno no está ocurriendo. Así es, pues efectivamente. Bueno, señor Ricardo Martínez Rico, muchas gracias por su participación. Muchas gracias en la Hora N. Fue el ex viceministro de Hacienda y Economía de España. Bueno, ya nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos.